Tanga. Empezó el juego. Módulo 6. Ustedes ya tienen todo grabado, como ya saben. Igualmente vamos a ir repasándolos. Negociar sobre criterios y alternativas. Nótese que desde el módulo 1 hasta el módulo 5 nunca hablamos de la palabra poder. Fue con toda intención. Entonces estuvimos hablando de la gestión emocional, en la metodología de opciones, de generación de opciones de mutuo beneficio, donde estuvimos hablando de cómo separamos al problema de la persona, eh, donde también estuvimos trabajando en cómo separar el interés de la posición, de la necesidad, y nunca apareció la palabra poder. Bueno, la palabra poder va a empezar ahora porque tiene que ver con dónde está el poder mío negociacional. Y esto tiene que ver con algo que yo lo venía pensando hoy a la tarde, que es no generar escenarios de recetas, ni de tampoco una posición, si se quiere decir, unívoca, de decir, siempre vamos a estar negociando win-win, siempre vamos a negociar sobre principios, siempre vamos a negociar de manera colaborativa o cooperativa, o siempre vamos a trascender, primero porque no siempre es posible, y no solamente por una cuestión de las partes que intervienen, sino también por las condiciones, por ejemplo, de violencia que pueda llegar a haber, ¿no? Después vamos a ver la escalada del conflicto, que cuando el conflicto escala, llegamos a situaciones donde tiene que intervenir un tercero, ¿no? Entonces, este tema que vamos a hablar ahora sería, en el caso de ustedes como asesores en una negociación o negociaciones personales, considerarlas ahora. Porque acá va a fundar el para qué nosotros vamos a tener tanta energía y predisposición para cumplir el módulo 1 al módulo 5 y en función de este sexto. ¿Para qué vamos de una manera tan predispuestos a generar una escucha activa, predispuestos a dar un feedback constructivo, predispuestos, vendría a ser, a separar el interés de la posición, predispuestos a no atacar a la persona y sí al problema? ¿Para qué vamos? Para generar una solución que sea superior a la que yo puedo hacer solo. Y eso, imaginémonos que tenemos un cliente que estamos asesorando en una negociación y él me puede llegar a preguntar, mirá, yo estoy muy enojado, no sé por qué tengo que ponerme en el lugar del otro. Nos ponemos en el lugar del otro para que en un potencial acuerdo el resultado sea más satisfactorio que lo que podemos hacer solo. Teniendo en cuenta esa conceptualización, ya es suficiente. Vale la pena. ¿Por qué? Porque lo que queremos lograr puede llegar a ser más que, no como algo cerrado. ¿Sí? Hola, Cari, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿usted? Bien. Bien, estamos empezando en nuestro módulo 6, Cari. Vamos a hacer un pequeño mini repaso de este módulo, de que estamos iniciando. ¿Qué es lo que estamos diciendo? De que acá vamos a empezar a trabajar el concepto de poder. ¿Sí? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está mi poder? ¿Dónde está el poder del otro? ¿Sí? Y están los criterios objetivos y en la mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Sí? Donde se vamos a decir alternativas. ¿Por qué? Porque van a haber varias y una va a ser la mejor. Entonces, cuando hablamos en negociación basada en principios de la palabra alternativa, está por fuera de la mesa. Cuando es opción de mutuo beneficio, está dentro de la mesa. Es algo que hemos co-construido. Y esto nosotros lo decimos así para, como reiteraba, ahora estoy reiterando, como decía antes, es para poder determinar para qué yo estoy teniendo tanto esfuerzo, le estoy poniendo tanta energía a esta conversación llamado proceso de comunicación entre personas que tienen un aparente interés incompatible para llegar a un acuerdo, para que el resultado de ese acuerdo sea más satisfactivo que la mejor alternativa que podemos hacer solo. Es para eso lo hacemos, ¿sí? Y esa es la parte importante. ¿Mm? Entonces, cuando empezamos a hablar, y esto es importante cuando vamos construyendo el criterio objetivo,
Que, por ejemplo, empezamos hablando con Leito, que Leito nos está comentando que está en su emprendimiento de cicloturismo, y él empieza a hablar desde un lenguaje obviamente muy subjetivo, dice que tiene muchas expectativas, y después ya empieza a hablar algo más concreto, que hay un grupo de cicloturismo, que es un grupo gratuito, abierto, ¿sí? Donde habla de zonas lindas y después de zonas serranas de Olavarría, que su objetivo es enseñar a pedalear, pero después empieza a hablar de los cambios, empieza a concretarse. Entonces, el criterio objetivo, ¿cómo es? Objetivo, es específico, es mensurable. El objetivo lo que va a generar es una limitación para poder medir, para poder establecer. Por ejemplo, cuando tenemos un perito geólogo. Voy a hablar, venía a ser un poco acá con Fernando, que está en el ambiente inmobiliario, y que es un espacio bastante como coloquial, si se quiere, para todo esto. ¿Sí? Entonces, un geólogo a lo mejor nos va a determinar la profundidad para hacer un basamento en un suelo. Y ese basamento, con esa profundidad, va a determinar un costo. Y en eso nosotros vamos a conversar entre Roxana y yo, Roxana que es la dueña de la futura casa y está haciendo una inversión, y yo que soy el constructor. Y Fernando que es el agente inmobiliario que está intermediando en esto. ¿Ven? Entonces ella va a preguntar, ¿por qué me estás cobrando lo que me estás cobrando? Por esto. Entonces traigo un informe técnico que se llama estudio de suelos. No siempre esta negociación va a ser basada en algo que aparentemente es incompatible, pero estoy previniendo. ¿Sí? Esto le hace, por ejemplo, en situaciones básicamente de la construcción, donde no están hechos estos estudios y después hay casas rotas. Le preguntas, ¿tiene el estudio de suelos hecho? No. Se rompió la casa. Entonces, lo que nos vamos a llevar primero es que todo criterio objetivo es aplicable para delimitar las acciones que vamos a acordar. La va a delimitar un precio, va a delimitar el por qué lo vamos a hacer así, por ejemplo, una metodología, ¿sí? Entonces, y es algo que nos va a dar legitimidad, ¿sí? Nos va a dar eficiencia. Al darnos ciertos límites y al elegirlo de mutuo acuerdo, vamos a decir, vamos a elegir la inmobiliaria A y la inmobiliaria B, donde va a haber un rango de precio de 100 y 110, y nosotros decimos que entre 100 y 110 estamos de acuerdo entre Fernando y yo que se venda la casa en la cual somos los dos herederos, y nos hemos planteado una conversación donde hemos seleccionado a la inmobiliaria A y B que haga esta cotización, esta tasación a través de una metodología comparada con las otras casas que están en el mercado de la zona, o la barría, por ejemplo, y sabemos de que eso nos da eficiencia en la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque no andamos pensando. Y también recortamos las opciones creadas. Es como un agente de la realidad. Lo van a ver luego en el material que se les envía. Es un agente de la realidad, porque yo puedo pensar de que con esa casa me salvo, la mitad. Somos los dos herederos, Fernando y yo. Entonces, me caracterizo por ser muy poco objetivo y empiezo a decir, yo con esa casa si la vendo, me hago millonario. Y es una casa de tres ambientes en algún lugar un poco alejado de la barría, que se caracteriza por no ser el mejor. Y Fernando, que es un poco más objetivo, me dice, "Mira, ¿por qué no vemos dos inmobiliarias y nos ponemos de acuerdo en cuánto realmente? Porque me parece que vos tenés una expectativa muy alta. No es que Fernando no quiere negociar 50 y 50, pero está viendo que yo, ¿no? Tengo una idea que está ajena a un criterio objetivo aplicable. Nosotros los criterios objetivos lo aplicamos constantemente. El tema es cómo los negociamos a los criterios objetivos. Es un punto a negociar muy importante dentro del proceso negociacional, cuál aplicamos y cómo lo aplicamos y cómo nos vamos a regir por ese criterio. Porque hay veces que ahí es cuando despierta una multiplicidad de otros conflictos, ¿no? Entonces,
tiene que ser ese criterio objetivo y externo. No es algo que lo va a hacer Fernando o lo va a hacer Francisco. ¿Mm? Tiene que ser legítimo, eficiente y externo. Inmobiliaria A, que es distinta a Fernando y que es distinta a Francisco. Y la inmobiliaria B, que es distinta a Fernando y distinta a Francisco, donde bajo cierta metodología, que es distinta a la que se les ha ocurrido a Francisco y a Fernando, vienen y la aplican. La imprimen, la firman. Y ahí notamos la apariencia de quién, de los terceros. Acá los administradores de consorcio, por ejemplo, cuando tenemos mediaciones y hay problemas, por ejemplo, de medianería, de obras linderas, se llama un perito. Es alguien legítimo, porque dice yo soy ingeniero matriculado como tal, eficiente, porque hizo un estudio, en este caso, por ejemplo, puede ser de cálculo, y es externo. ¿Por qué? Porque no está involucrado entre las partes. Él va a ser imparcial. Mira, acá la pared se está por caer. El resultado es ese. Medidas que tienen de seguridad que tomar, o no, la pared está muy bien. Los basamentos están perfectos también. Y esto nosotros siempre, en ese momento, después vamos a ver, lo vamos a comparar con la alternativa. Una vez que elegimos el criterio objetivo, tiene que haber un compromiso de cumplimiento de qué, de tomar ese criterio. Fernando y yo venimos y hacemos las cotizaciones por inmobiliaria A y B. Y decimos, bueno, el resultado es entre 100 y 110. Fernando dice, perfecto, lo publicamos en 110, puede ser un rango de 115 por una cuestión de oferta. Y yo digo, no, ponelo en 200. ¿Qué me va a decir Fernando? ¿Y para qué hicimos la cotización, Fran? ¿No? ¿Para qué la hicimos? Para que nos obliguemos y nos comprometamos a aplicarla. Entonces tiene un cierto grado de autoridad el resultado de ese criterio. Y eso lo que va a hacer es que va a clarificar la comunicación. Entre Fernando y yo, cuando empecemos a hablar de la venta de la casa, vamos a hablar en un rango de precio determinado por lo que surge de acuerdo a las tasaciones de inmobiliaria A y B. Y mes delirios de querer vender esa casa en 500, van a bajar a 115, 110. Porque yo me comprometí a eso, ¿sí? Porque eso a nosotros nos es útil hasta para transitar. Hola, Fran, ¿cómo estás? Llegado de Cuba, recién lo veo. Bien, muy bien, no quise interrumpir. ¿Cómo anduvo? Gracias. ¿Bien? Después nos Muy cuenta. bien. Sí, estamos hablando, pero sí, estás en el tema, que estamos aplicando criterio objetivo. Bien. Por ejemplo, Fran tiene un doctorado en desarrollo urbano, ¿no es cierto? Algo parecido. Háblame de un criterio objetivo de desarrollo urbano. ¿Cómo me estoy dando cuenta que hay algo que le falta o tiene buen desarrollo urbano? Uno. Bueno, primero considerar la complejidad de la situación y del contexto, ¿no? Y a partir de eso, evaluar cuáles serían las variables intervinientes. Por ejemplo, ¿qué condición, qué variable? Así algo El, como tips económica, económica. económica se dispone de X capital para el desarrollo de Ajá, tal infraestructura. ujú. Y, por Tenemos ejemplo, tantas cuando hay super... que desarrollar tal infraestructura, ¿cómo hacemos? Hacemos un estudio preliminar para esa infraestructura, Se hacen estudios, se hacen análisis preliminares, ¿sí? Se hacen análisis de prefactibilidad. de prefactibilidad. Se hacen licitaciones presupuestarias, Entonces, concursos. hace el estudio de prefactibilidad de este desarrollo urbano que hay que hacer en el lugar X. Y yo le digo a Fran, ¿cuál es el resultado? El resultado es H. Perfecto. Bueno, vamos a hacer J. ¿Qué me va a decir, Fran? ¿Para qué está la prefactibilidad? ¿Para qué? Para cumplirla. Entonces, nótese de que el criterio objetivo nos lleva a un cierto grado de aplicación. Nosotros vulgarmente le vamos a decir realidad. Los lleva a un grado de realización en un margen acordado y determinado por un tercero y acordado en aplicación tanto por Frank como por mí. Entonces, eso a nosotros nos va a generar una
eficiencia en la aplicación, con un margen. Porque nosotros venimos a hacer opciones de mutuo beneficio. Entonces nosotros hicimos entre Fran y yo un brainstorming maravilloso y se sumó y de repente aparece como ingeniera civil Roxana y Alejandra y dicen, muchachos, la prefactiría dice esto. Entonces esas opciones de mutuo beneficio donde dice de que nosotros queremos hacer tal cosa y estamos de acuerdo en eso, lo vamos a aplicar en función de esa limitación objetiva y determinada. Y para que sea objetiva y determinada, tiene que ser aplicada por estos terceros. Y Fran y yo tenemos que tener el compromiso de la aplicación en el caso que lo apliquemos. Porque Fran puede llegar a decir, mirá, si no, yo no lo hago. Mi mejor alternativa es dedicarme a otro negocio o a otra cosa. ¿Y por qué tiene tanto peso este criterio objetivo? Porque es independiente, es relevante y tiene aceptación social. Cuando viene un perito, por ejemplo, o vamos a un geólogo y hace un estudio de suelos, ¿sí? O un perito calígrafo, ¿no? En un testamento, lo que nos sucede es que hay una legitimidad que él acredita. ¿Mm? Y en ese acto, por ejemplo, cuando viene Alejandro y Alec, y ellos acreditan su legitimidad en función de su matrícula. Y hacen actos administrativos predeterminados por una norma o por un conjunto de normas. ¿Qué es eso? Hay aceptación social, implica una aceptación social de esa metodología de aplicación. Entonces nosotros ahí nos allanamos y la aplicamos. Y eso debe de tener un cierto grado de control. Empezamos a aparecer la palabra, con la palabra poder, la palabra control. ¿De qué? De la aplicación. Y en el caso que no seamos idóneos, por ejemplo, lo aplico porque es un tema bastante delicado y aprovechamos que tenemos desarrollo urbano e inmobiliaria y administración de consorcio, tienen mayoría en el mercado inmobiliario o en el mercado donde se ve lo inmobiliario. Es que, por ejemplo, un estudio geológico, la aplicación de ese basamento tiene que ser hecho por una persona idónea. Por más que yo esté de acuerdo, yo no lo puedo cumplir, salvo la contratación de ese idóneo. La empresa constructora que hace el basamento de acuerdo al estudio geológico que dice que hay que ir a tanta profundidad. Entonces va a ser pilotes, ¿no? Y ahí empezamos a considerar de que es un proceso eficaz. Entonces, la aplicación de los criterios objetivos lo que nos va a dar primero es realidad y capacidad de eficiencia en la aplicación. Y eso nos va a generar que confianza en los pasos que estamos realizando. Para seguir negociando o para no negociar. Porque nos puede llegar a suceder que entre Fer y yo, en este juego de vender la casa, ambos también estamos acordando otra cosa, por ejemplo, no vender. Porque hemos hecho un estudio comparativo no solamente de la tasación, sino de la evaluación del valor de mercado y consideramos que hoy el valor del precio metro cuadrado de las casas en esa zona está un poco estancada. Entonces hemos tomado otra decisión de otro acuerdo donde decimos la alquilamos un año, el famoso esperamos, ¿no? Y ahí nace otro acuerdo, ¿sí? O en todo caso puede ser que haya negociaciones internas entre nosotros, yo compro o Fer compra. Pero fíjese que la aplicación del criterio siempre tiene que ser sostenida por las partes el resultado. Esta es la tasación. ¿Tenemos dudas? ¿Estamos de acuerdo? Mira, tenemos un poco de dudas. Vamos a sumar una tercera bajo la misma metodología comparativa. Perfecto, listo. Y entonces el rango nos da 115, 113, 110. Bueno, está dentro del rango. 110, 115, está 113 adentro. Bien, ok. Ya tenemos el ok de la aplicación del resultado. Entonces lo llamamos a Frank, que él tiene una inmobiliaria, ¿no? Y decimos que vamos a vender. O decimos no vamos a vender, lo llamamos a Frank, que también tiene corralón, y le decimos, bueno, ¿cuánto es lo que hay que invertir en esta casa para hacer un arreglo que se pueda alquilar un poco más cuantioso? Porque hay que hacerle ciertas mejoras. Tanto. Bueno,
Entonces, y ahí tenemos otros criterios que pueden nacer. ¿Qué voy con esto? En todo proceso negociacional, cuando hay ciertos, más allá de conflictos, temas que muchas veces actúan como forma de prevenir conflictos. ¿Mm? Lo que pasa es que vos querés regalar la casa, le digo yo a Fernando. Y Fernando me dice, Fran, tres inmobiliarias la cotizaron bajo la metodología que los dos elegimos y que es la aplicable en Olavarría. No estamos diciendo entonces de que estamos regalando, es el valor hoy. Entonces yo le pregunto, Fer, ¿vos estás de acuerdo en vender la casa en este valor? Y yo lo noto un poco depreciado, viendo las tendencias que tenemos de mercado. Creo que está un poco estancada. ¿Y cómo te das cuenta? Y por el estudio de mercado que tenemos de la evaluación de los últimos 5 años del valor del metro cuadrado en la barriga. Ok, vamos a esperar. No, vamos a hacerlo. O yo les digo a Fernando, se lo compro. ¿Ven cómo va jugando? Pero estamos hablando dentro de una limitación. El precio de rango entre 100 y 115. Estamos hablándolo. Necesitamos. Porque esa limitación cuando nos llega venía a ser las diapositivas de la presentación, dice que genera confianza. Genera confianza porque empezamos a movernos ya en la práctica, en la ejecución, porque esa ejecución va a ser parte de lo que va a ser el acuerdo. Entonces empezamos a hablar sobre lo concreto, ya cuando aparece el criterio objetivo. Porque si no, no se puede avanzar. Tenemos un montón de opciones, le decimos a Fran, vamos a hacer desarrollo urbano acá en esta zona, un montón de ilusiones, discursos, muy bonito, y dice Fran, ¿y la prefactibilidad? A, ¿quién la hace? B, dámela, firmada. Listo. ¿Está de acuerdo a la norma del municipio? Sí, perfecto. ¿Está sellada, está presentada, está preaprobada o aprobada? Sí, listo, seguimos avanzando. Si no, seguimos hablando. No concretamos. El criterio objetivo cuando aparece lo que hace es concretar. Empieza a concretarse. Uno empieza a ver que madura, que se ve en el juego el nacimiento de lo que podría llegar a ser un acuerdo y la comparativa constante con la alternativa. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿A quién le ha pasado alguna situación vinculada con esto de los criterios? Ahí me parece que Alejandra y Alex tienen infinidad de temas vinculados con eso, ¿no? Mira, se ríen las dos, al Todos unísono, los días. todos los días. No, Todos los yo días, me... porque si, Sí, si de base siempre el que está mintiendo, el que roba, uno sabe con qué con el estereotipo que está jugando y muchas veces eso requiere justamente un tercero, un criterio objetivo que defina que lo que le estoy transmitiendo a la persona es correcto. Y a partir de ahí seguir conversando y ver las posibilidades que se abren en base a, a la cosa puntual que esté sucediendo, ¿eh? Ya sea un arreglo o es que se necesita el ingreso para recién empezar a hacer pruebas. Yo, en función de lo que conozco la empresa de ustedes se dedican básicamente a inmuebles, en este caso afectadas a propiedad horizontal, edificios de Mm, gran magnitud. Y a mm. su vez, muchos que están en serios problemas, medios que ustedes los llaman como emergencia. ¿Cómo llegan a ustedes en esta situación? Que acá tenemos un conflicto posiblemente multipartes. ¿Por qué? Porque hay un montón de copropietarios, pero está a su vez reunidos en un consorcio, que es una persona jurídica, que a su vez es representada por los administradores. Eso poniendo más. ¿Cómo ustedes entran a ese escenario donde, por ejemplo, vamos al caso que ya conocemos, no lo citamos, el cambio en Belgrano de toda la instalación de gas, donde hay que hacer inversiones muy grandes? ¿Cómo ustedes presentan este tema, que fue un tema millonario, en este caso, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes criteriosamente? ¿Cómo lograron esa situación? Bueno, yo voy a hablar de la parte de obra y Alex de la parte financiera, que es cuando llamamos asamblea. Ajá. Primero, olor a gas se cortó por prevención, primero y principal. ¿Para qué? Para que no entre el lobo, como lo llamamos nosotros, que es Metrogas. Exacto. Estamos hablando de una torre de 194 unidades funcionales. Estamos hablando de algo concreto que nos pasó este año. Así que eso fue lo primero. Comunicación. Se cortó comunicación permanente desde el momento en que se cortó, por qué se cortó y a todo el consorcio, empezando por ahí. Presupuestos. Pedimos 3 presupuestos, pero volando y urgente,
acompañando al gasista, porque el gasista no conoce, esa torre es muy complicada como para ver, de acuerdo a la normativa de gas y las NAC y todo el manual que vienen, por dónde pasar las cañerías montantes, que son externas, o por algún ducto, bueno, por ejemplo, incinerador, por dónde pasar. Ahí lo acompañamos a cada uno de los profesionales para guiarlos, porque ya había cambios de montantes en otros años anteriores. Eso por un lado. Una vez que teníamos todo, llamamos urgente asamblea, donde Alex, que le doy la palabra, empezó a llevar todo el criterio económico financiero, y le llevamos una sorpresa. Me fui al banco, a un banco, porque hay tres bancos que dan solamente crédito a los consorcios, solamente hay tres. Me fui con el que estaba trabajando la recaudación de expensas, ese consorcio, le presenté todo, todo online. Esto fue rapidísimo, nosotros llamamos asamblea en 15 días. Y aparte se venía también un poco el frío, tuvimos que avanzar. Y llevamos las dos alternativas, que es lo que está aprobado desde noviembre del año pasado, que es el presupuesto de la resina, siempre y cuando la pérdida sea menos de 5 kilogramos, hay un parámetro, y los que tenían mucha pérdida, con los dos, tres presupuestos con los gasistas, con el trabajo tradicional. Y llevamos la sorpresa de un crédito que están dando a consorcios con unas facilidades y una tasa que ahí ya le doy la palabra a Alec. En realidad lo Ahí importante no es la yo tasa igual. parrafaseo ahora un poco para que notemos la cantidad de criterios que estuvieron aplicando. Había una situación pseudo casi de emergencia. Se cortó por prevención Ujú. a una torre de 194 departamentos, ¿no? El olor, dice, supongo que se sigue determinando así la metodología, que son mercaptanos que conforman vendría a ser el gas butano. Entonces, ¿qué es lo que le da el olor? Y después de una comunicación permanente, esto es una metodología, empezaron a preparar tres presupuestos en modo preventivo más que nada fue, al principio. Se comunicó y se contrató un gasista matriculado para que vaya haciendo un relevamiento de la posible nueva instalación de acuerdo a la normativa y la capacidad que tenía ese edificio, por la montante, por la no montante, etc. Se llama asamblea, y donde acá, fíjense que nacen dos situaciones. Una, si la pérdida de presión es menor a, si va a poner una resina, que seguramente ya tenía su presupuesto. Ujú. Aunque si la pérdida era mayor a, nótese, algo complejo, estamos 194 unidades funcionales, multiplicémoslo por 3 personas mínimo por cada una de las unidades, promedio, mucha gente, o sea, mucha conflictividad iba a haber, y ellas empiezan a poner parámetros. Si hay una pérdida de presión de tanto menor, resina. Si la pérdida de presión de gas es tanto mayor, hay que hacer nuevas instalaciones. Y para eso se llevan tres presupuestos. Ujú. Y ese presupuesto debe tener ciertas especificaciones técnicas, avances, un plan de ejecución, metodología de pago, materiales a Ujú. adquirir, dónde, de qué manera, y las metodologías de certificación, tanto del avance como del final. Exacto. Yo lo dejo abierto antes que entre Aila comentando la siguiente etapa. ¿Ustedes pueden escuchar la cantidad de criterios aplicados? ¿Sí? Fran vendría a ser por una cuestión de idoneidad. Vos estás obviamente más en el tema, ¿no? Que a lo mejor Roxy, que puede estar en otra cuestión más conductiva, conductual, etcétera. Jess igual. Pero fíjense cómo ustedes en sus áreas de trabajo o de impacto, qué criterios objetivos toman. Siempre se toman los criterios objetivos. ¿Mm? Por ejemplo, qué sé yo, Leito decía, yo para enseñar, enseño postura, enseño la composición de la bicicleta, los cambios, y van apareciendo. Porque dentro de eso yo tengo mediciones, limitaciones, que nos hacen accionar en función de un cierto enfoque. Y ese enfoque, potencial a tal resultado, tiene que ser mejor que mi alternativa, ¿no?
Esto muchas veces sucede en negociaciones múltiples, cuando yo estoy negociando mis honorarios por un lado y negociando, por ejemplo, la instalación de gas. Es decir, che, estamos invirtiendo un montón de tiempo para esto y estoy trabajando en esta carga horaria con semejante emergencia. Pero fíjense la cantidad. Estamos hablando de la primera etapa, la etapa si se quiere decir constructiva o de elaboración del presupuesto de obra. ¿Cómo fue? ¿Por qué se cortó la cantidad de presupuestos? Un tercero matriculado en función de una normativa. ¿Ve cómo empiezan a aparecer las cuestiones de terceros? Que no es algo que se le ocurrió al administrador, que, che, mirá, sabés que a nosotros se nos ocurre que la instalación puede ser así, porque es más linda. Esto lo escuchamos muchas veces, no tanto en instalaciones, sino en aplicaciones de ciertas cuestiones. ¿Cómo llegaste a la decisión que nosotros tenemos que hacer esto? Y porque me pareció mejor. ¿Y cómo llegaste a la conclusión que te pareció mejor? Nótese que al principio de la conversación yo les preguntaba a todos, ¿cómo te diste, por ejemplo, cómo te diste cuenta, Jessy, que era todo muy lindo? Porque estoy contenta y tranquila. Hasta que ella llega, hay un cambio de perspectiva a ciertas situaciones. Ah, ok. ¿Ves? Entonces, el criterio objetivo como etapa se aplica luego de las opciones de mutuo beneficio con el objetivo de comparar con la mejor alternativa, porque me lleva a la hiperrealidad, y luego elaborar el acuerdo que lo vamos a ver en el siguiente módulo. Ahora, la aplicación de los criterios está en todo el proceso. ¿Sí? Por ejemplo, los criterios de feedback, los criterios de escucha, los criterios vendría a ser de separar personas del problema, los criterios de separar intereses de posiciones, que lo que dice es distinto a para qué lo dice. Fíjense que en todos tenemos cierto criterio para aplicarlo. Y el negociador constantemente se mueve en ese mundo dinámico, ¿sí? En comparación con la alternativa que ahora vamos a ver. Ahora sí, Alex. ¿Lo vieron al Detalles. caso? ¿Lo vieron? ¿Sí? Bien, Me ahora olvidé, sí. me olvidé de comentar algo más antes de darle la palabra a Alec. Sí. Para hacer un impacto, porque nosotros no somos profesionales en el tema del gas, los dos presupuestos del gasista sí, porque ya tenemos experiencia y aparte está todo detallado y circularizado, pero la empresa que coloca resina, que hay una sola en el país, que está autorizada por Metrogas, llamamos a la empresa y le pedí por favor si podían venir a dar una explicación porque era muy nuevo, si bien ya lo conocíamos nosotros, pero Paréntesis, no era nuevo. El problema es que hasta noviembre de bueno, 2023 sí, no le habían aprobado la bueno, normativa. bueno, Entonces, en realidad se hacía escondidas y no ya se sé, no presentaban lo los planes quise decir, Metrogas. no lo quise decir, Qué pero Pero bueno. fíjese chiquito. la aplicación y cómo Vino el ellos CEO. Sí. necesitaban acreditar un cierto grado de legitimidad del producto. ¿Cómo? Los representantes de la empresa vienen, se presentan. Y Alex dice, no es que antes no se aplicaba, pero no estaba habilitado, si se quiere, o avalado en su totalidad por una normativa específica. Ahora Ujú. sí está. ¿Y qué hicieron? Seguramente la expusieron, Vino, porque vino un todo eso CEO, queda. vino el CEO de la empresa a exponer con todo, la verdad, hizo una exposición perfecta. Todo eso, ¿qué es lo que genera? Confianza en el proceso. Ujú. Porque seguramente hubo conflicto, seguramente hubo problemas, seguramente venía a ser muchísima tensión. Porque se me viene una situación de pérdida de gas, se viene una erogación altísima, se viene una obra que vaya a saber cómo va a terminar, un montón de cuestiones y sobre todo que un cierto grado de desconocimiento. No sabemos muy bien qué va a pasar. Entonces ese conocimiento se empieza a construir a través del aporte de terceros, generando en este marco que nos está pasando, en este proceso de comunicación, de acuerdo a ciertos hechos, el criterio objetivo que delimita. ¿Qué delimita? Es esta la resina, que se llama H y que se va a aplicar y que tiene tal legitimidad en función de tantos lugares de aplicación, de tanta composición y que ahora, en ese caso, post-noviembre, está habilitado también por esta norma, más allá del consuetudinario de los hechos y de la práctica. Muy bien, habrán dicho la Asamblea. La presión es más alta, porque termina haciéndose la obra, se tiene que hacer la obra porque la presión de pérdida era mayor, peor todavía. Ahora sí, Alec, dinos tú, ¿cómo fue la otra parte? Vamos a criterios económicos.
La otra parte era la parte económica financiera. El tema es que para llegar a esa asamblea, donde fuimos con la famosa sorpresa del crédito que ya habíamos gestionado y habíamos hablado de los números, nosotros ya habíamos tenido una anterior asamblea donde ya habíamos convencido, ya habíamos negociado con nuestro cliente que eh, una de las cuentas bancarias se diera de baja y que toda la recaudación pasara por ese banco en particular. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, a ver, por un tema de cálculos y de años de experiencia, ya sabía que en algún momento algo importante se iba a romper y que vamos a necesitar unos fondos bastante importantes con los que cual no contaba el edificio, que iba a ser imposible de recaudar de la manera común. Ujú. Sabíamos que iban a necesitar un crédito. Eso estaba dado. O sea, podía jugar a la quiniela y la sacaba por una vez en mi vida. Entonces, en base a eso, hubo una conversación anterior y se logró esa primera negociación, que fue lo que después llevó a esta anterior reunión. Ahora, para llegar a esa asamblea y llegar a ese cálculo de saber que íbamos a necesitar un crédito eventualmente, primero también hubo un análisis primigenio de cómo recibimos en la anterior gestión y de proyectivamente cuánto íbamos a necesitar ir recuperando del saldo. Porque esa fue la problemática inicial, además del tema de mantenimiento. El Ujú. tema de que los fondos eran insuficientes. Era un cliente que tenía que tener en cuenta 4 millones al cierre de mes para estar tranquilo y tenía 700.000 pesos. Claro. Entonces todo Ahí empezó freno un un poquito segundo ahí y hago recién. un corte acá. Quédate en la parte de fondos insuficientes. Mm. Ellos hacen, después de todo lo que pasó antes, una primera asamblea. ¿Qué hacen? Che, ¿qué hicieron ahí? Negociaron los criterios a aplicar. Vamos a tener un banco, vamos a pasar de una cuenta a otra. ¿Por qué? Porque de esa forma, seguramente ellos se basarán en la historicidad de ese banco, que es un banco particular que da préstamos a los consorcios, donde van a pedir un crédito, donde, fíjense que ahí Alex también se comporta como criterio. Dice, de acuerdo a mi experiencia, es como un número de la quiniela, me lo iba a ganar y iba a aparecer tal situación de necesidad de mantenimiento y que ustedes no tienen fondos. Atento, que necesitan 4 millones y hay 700. Fíjense cómo da parámetros constantemente. Entonces, para llegar a esa parrafito, ella dice, hicimos un análisis preliminar de cómo recibimos, hicimos un análisis de proyección y después hicimos un proceso de recaudación antes una situación primigenia de fondos insuficientes. ¿Ves? Los números, 2 más 2 es 4. Necesitas 20. ¿Qué hacemos? Ante esta situación, que era no solamente la obra, sino de que también el edificio siga viviendo con los recursos propios, los empleados, la luz, el agua, los servicios de limpieza, la iluminación interna, el mantenimiento de los ascensores. ¿Ves? Fíjese cómo se utilizó. O sea, entonces, cuando hablamos de criterios objetivos en la aplicación, no es solamente lo que hicimos con Fer y yo, que es, bueno, cotizamos, listo, ya está. Es una aplicación constante en lo que delimita y me va ayudando a generar confianza y avanzar en los hechos. Queremos hacer esto con esta torre. Listo. Hay mucha gente que ha estado en contra, ¿no? Fíjate cómo puede ser. Ahora yo me estoy yendo de vacaciones, mira, o lo tengo al departamento de alquiler. Entonces, en cierto modo, esto, ¿para qué compré un departamento acá? Un montón de fundamentaciones y esto lo que hace es delimitar. Primero, Alejandra vino con una delimitación muy, muy concreta, constructiva, y después viene Alex con una delimitación en la aplicación económica y metodológica. Donde ella que hizo una fundamentación de cómo recibí, la proyección y los procesos de recaudación necesarios para la obra en sí y el mantenimiento del resto de los rubros no afectados. Esa es aplicación de criterio. Cuando uno escucha eso, por más que no me guste, porque no creo que, a ver, ni Alex, ni Alejandra, ni los copropietarios, ni nadie estaba, che, qué alegría, sabes que hay una pérdida de gas. No, no. ¿Por qué? Porque realmente es un problema para el edificio. Siempre agradeciendo que no haya pasado nada. Porque cuando uno, ¿no? En estas temáticas dice, uy, hubo olor a gas, menos mal que no pasó nada, ¿no? Nadie estaba contento.
Pero sí fíjense, y esto es lo que quiero que se lleven de este módulo, es la aplicación de los criterios objetivos hace de que el acuerdo vaya avanzando. Te lleva a la acción, porque te delimita y te enfoca. Te va llevando, te va llevando, te va llevando. Entonces, en otro caso, conociendo un poco el mercado inmobiliario, lo que hubiese pasado es que viene alguien y dice, esto es así, tres presupuestos. Y ellos verán por dónde aparece la obra. Y eso a lo mejor lo que hace es estirar el tiempo de la toma de decisiones. Fíjense que mientras acá utilizaron muchos criterios en dos áreas específicas e hicieron y fueron comandando que un órgano decisor, la Asamblea de Propietarios, que es de 194 departamentos, ¿cuántas personas habían estado presentes para la firma de la Asamblea? ¿50? No, en general bajaba al 30 y pico por ciento, 36 como mucho. Bueno, 36%, Todo ¿no? iba por 20-60. Bien, bueno, estamos en 60 personas. 60 personas tomando decisiones diciendo, ok, en mayoría vamos. Fíjense que en ese momento la necesidad de la aplicación del criterio. Voy a hacer una comparativa ahora y me voy 2 segundos en comparativa con Roxana. Roxana viene y dice, yo estoy haciendo el servicio, porque la conozco y sé lo que está haciendo, de escuela para padres en empresas, para la consolidación de los talentos, vendría a ser en la compañía. Los criterios objetivos a aplicarse son A. Los padres que tienen niños entre tal y tal tienen una ausencia proyectada de tanto por tal consideración. B. Una mejor educación vendría a ser a los papás en función de tantas situaciones incide en la permanencia en el establecimiento empresarial, la mejor relación entre la empresa y el empleado y el empleado con los niños, ¿no? Como hacen las escuelas, feliz día de la familia, que esto, que lo otro, ¿no? La metodología que aplicará Roxana, entonces fíjense que también Roxana tiene un espacio de criterio de aplicación. Vamos a Fran. Fran dice, yo voy a hacer montañismo, ¿no es cierto? Vos estás con un conjunto de personas para llevar un recorrido a montaña. Y yo vengo con, o sea, hay algo que vos me tenés que decir, ¿no es cierto? ¿Cómo tengo que venir? ¿Con qué? ¿De qué forma? Y seguramente me vas a tener que conocer. Ahora yo voy, Jessy, con el conocer, ¿no es cierto? Porque hay algo que me tenés que delimitar para que yo funcione y sube a la cúspide. Subir a la cúspide es igual, o a la cima, perdón, es igual a terminar la obra de gas, que contraten la escuela de papás, ¿sí? Que, por ejemplo, vamos a el tema del emprendimiento de Jesse, turismo aventura. Hay cierta condición que yo tengo que tener, por ejemplo, en conocer gente nueva para un cierto grado de expansión, ciertos criterios objetivos de transmitir y de cumplimentar y de evaluar. ¿No es cierto? Donde decimos, che, ¿y quién es el nuevo? ¿Cómo vamos a hacer con Fran tal cosa? ¿Cómo llega esa persona? ¿Cómo me doy cuenta? Registren la pregunta inicial de esta reunión, de esta conversación. ¿Cómo me doy cuenta de que hay un cumplimiento para tal cosa? ¿Cómo me doy cuenta de que la empresa podría llegar a contratar la escuela para padres? In company. ¿Cómo me doy cuenta? Y me doy cuenta porque le mostré todos estos criterios que están medidos por tal y tal organismo internacional o nacional o lo que sea, la OIT o lo que fuese que ustedes consideren aplicable. ¿Cómo me doy cuenta que este criterio es aplicable y realizable? Primero porque me va a llevar al movimiento. Entonces, vuelvo ahora a Alex y a Alex. Ellas se dan cuenta que acá no es solamente obra, no era solamente hay que hacer, ya sabemos lo que hay que hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ellas se separaron. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Y en un cómo hay que hacer en función de la capacidad, en este caso, ¿de quién? Del propietario, que es que la capacidad de pago. Entonces ella habló en algo que el otro podía. Y si no puede, ¿qué hacían? Traían un especialista, el gasista matriculado, ¿ves cómo aparecen los terceros? Pero ese número que aparece es un número también realizado por un tercero. Porque venía a ser la gestión financiera, la hizo Alec, pero el presupuesto está dado por la compañía que iba a hacer tal tema. El valor a tal tasa lo dio el banco. Ahí aparecen los terceros. Entonces, ustedes den cuenta que la parte importante de esto, cuando aplicamos criterios objetivos, es que lo que genera es un cierto grado de delimitación del problema en su realismo. Fer y yo tenemos un acuerdo de que vamos a vender la casa entre 100 y 115, por más que yo quiera que valga 1 millón. Fer también quiere que valga 1 millón.
¿Quién no quiere que valga 1 millón? ¿No es cierto? Va, los compradores, sí, posiblemente. Pero, pero sabemos que y nos va a llevar un movimiento una vez que nos ponemos de acuerdo en la aplicación del criterio y del resultado. El compromiso de la aplicación. La publicación que dice vender entre un rango de 100 y 115. Y esa aplicación, ¿sí? Empieza a generar otras aplicaciones. Fíjense que lo constructivo me llevó a lo financiero, ¿no? Y acá, en eso, fue una dialógica, donde ella fue diciendo, vamos a fundamentar cómo nosotros tenemos tal cosa, cómo lo recibimos, cómo vamos a proyectarlo y cuánto ustedes van a tener como capacidad de pago, creo que van a tener que pagar mensual, ¿no? Ahora seguimos. Sigan. Doña Ale, nos quedamos en los fondos insuficientes. Mm. ¿Sí? Y estabas en esta asamblea y que habías presentado el análisis preliminar, la proyección y el proceso de recaudación. Sí, Todo que esto para avalado eso, por de un banco que hecho, dice yo les doy el préstamo. exactamente, que para eso también se llevaron, se llevó prácticamente ya calculado, hice una planilla Excel con Ujú. ya todos los cálculos, por conociendo a nuestro cliente, cada uno iba a saber cuánto le iba a impactar. Entonces directamente hice todas las fórmulas en Excel con todas las variables que había de cuotas de los préstamos y en base a la unidad que fuera, que ya le diera cuánto iba a ser la extraordinaria para cada uno con 6, 12, 18, 24 cuotas. ¿Hay qué se llama lo que fue generando ella para la otra parte? Opciones. 6, 18, 24, 12. ¿Ve? Genera opciones. De beneficio mutuo. ¿De quién era el beneficio? Para el consorcio, para hacer la obra, para el propietario por su elevación y para el banco. ¿Por qué? Porque fue consensuado. Y aparte porque el mismo banco, él la emitió. Dijo, mira, vos podés pagar así, así o así. ¿Sí? Y seguramente esa tasa que se cobra está dentro de un margen normativo. No, pero esto es mucho. Mire, esto es un margen normativo que dice que yo puedo cobrar hasta esto. Y soy un banco que estoy habilitado por la Comisión Nacional de Valores, por la bolsa de no sé dónde y por todo lo que tiene que ver en la habilitación de un banco en la cual yo le puedo dar un préstamo para hacer esta obra que está aprobada por estos presupuestos, en función de una condición originaria que es una pérdida de gas. Ah, ok. ¿Mm? Y no me está gustando. Eso es lo que quiero que separemos. No significa que me guste. No me gusta, no quiero hacer esto. No tengo ganas, pero me va llevando el proceso a hacerlo. Porque hay un acuerdo que nos estamos conformando en llegar a algún lugar que es que el interés real. ¿Para qué hago este sacrificio? Para que el edificio tenga de nuevo gas, para que no muera nadie, para que siga viviendo este objeto social mantenimiento de la cosa. Le hace edificio, ¿no? Y a su vez Alex dice, y yo lo llevé ya calculado. Ella viene y lo presenta, tomen, 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 tomen. Un cierto grado de información que delimita la toma de decisiones. Entonces les dice 6, 12, 18 o 24. Ya avalado por la entidad que emitía el préstamo, tal banco. O sea que esto fue una conversación que ya tuvo antes con el banco para decirle que abanico de toma de decisiones, opciones, podían tener las personas que iban a hacer el aporte, los propietarios. Entonces, ven cómo se genera movimiento. El criterio objetivo en la aplicación lo que va a generar es una confianza para movernos en ciertos límites orientados hacia, ¿dónde? Un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes, en un rango. ¿Sí? ¿Estamos más o menos ahí? ¿Sí? Ok. ¿Algo más querés agregar, Alex? En ese sentido, lo más complejo tal vez en esa negociación fue justamente desde que no era algo jocoso, no era un Ujú. tema donde estábamos todos relajados, el mood obviamente era más de no De tengo ganas de resistencia. hacer esto, pero comprendo la situación, Ajá. comprendo el vecino, entiendo el esfuerzo que debemos hacer todos, porque no era que Ujú. los C solo pagan lo de los C, sino que todos participan del gasto. Y fue el aunar ese criterio, de decir, esto es por el bien de todos, porque aparte, y eso lo dejamos nosotros en claro, fueron
dos sectores en particular donde se había detectado la pérdida, y en esa misma asamblea se dejó en claro que había que seguir investigando porque probablemente iba a haber fugas en otros sectores. Entonces colaboremos con los que tienen el servicio cortado ahora, porque mañana van a tener muy probablemente que colaborar conmigo. Claro. Y somos todo parte del mismo conjunto. ¿Qué estuvo haciendo Alec ahí? Lo que estuvo mostrando es que la relación de propietarios es a largo plazo. Más allá de que ella seguramente podría haber dicho, si, a ver, si se ponían todos medios en resistentes, hubiese dicho Alec, mira, la norma dice de que es un espacio común, por lo tanto tenés que colaborar en parte proporcional de acuerdo al reglamento, pero ella dice, yo estuve aunando. Ella sabía que lo podía decir, ella es experta en este tema, ella lo podía decir. Che, mirá que la norma, pero además dijo, fíjense que hoy ellos los están necesitando hoy. Pero nótese de que la vetustez de la instalación de gas es para todos igual. No vaya a ser mañana que ustedes lo necesiten. Ella mostró algo que fue la relación. Entonces ella enmarcó esa negociación con un condimento que decía, ojo que acá vamos a hacer una negociación de carácter colaborativa, yo no tengo pérdida, pero la pongo para la persona en parte que tuvo pérdida. ¿Por qué? Porque es una relación a largo plazo y el gradiente de posibilidad de recambio que yo tengo, ergo necesidad de la colaboración del otro, es alto. ¿Por qué? Y porque es la misma vetustez de la instalación. Bueno, está bien. Y de paso que quede como antecedente, ¿no es cierto? Y En la siempre. asamblea que todos ponemos. Te digo porque si se me llega a romper a mí, el otro que no necesita que venga y aporte. Más allá de lo normativo, pero no te sé cómo ella puso el elemento relación. Los pueden necesitar. Ojo. No solamente, ¿por qué? Porque ellos como administradores tienen la doble función, mantener la cosa y estimular que la sana convivencia entre los propietarios. ¿Para qué? Para el mantenimiento de la cosa edificio. Entonces ella fue presentando criterio sobre criterio. Y hay algo muy interesante que manifiesta, que un poco asevera lo que es, no me gusta, pero, no te sé la palabra pero, comprendo. Hay que hacerlo. Ese es el poder del criterio objetivo. Hay que hacerlo. En este caso en particular, donde ella lo que estuvo haciendo es mucho trabajo de prevención de conflictos más grandes. ¿Sí? Coaliciones, gente que dice que no, porque yo encontré una resina, seguramente habrán recibido un mensaje de, yo conseguí una resina de China que te tapa todo y que sale un décimo, siempre hay. ¿Qué hubiesen hecho ellas? Ponga presupuesto y traiga a la persona como trajimos nosotros. ¿Ve cómo es aplicable? Es aplicable, porque siempre pasa. O tengo una prefactibilidad mejor, le digo yo a Fran. Bueno, traerla en función con el sello de aprobación de la norma y aprobada por la ente municipal. Venimos y lo comparamos. ¿Qué te parece? Ah, bueno. Y ahí, y no lo traigo. Entonces no es aplicable. Porque las condiciones de Fran para hacer un desarrollo urbano, él necesita la prefactibilidad, que tiene que tener X condiciones de aplicación, de limitación, que hace que él pueda tomar decisiones. Y si no las cumple, no lo toma. Si no tengo una tasación por método comparativo en la inmobiliaria de la barría, no se toma el valor. O sea, no pasa Cacho y dice, me parece que esta casa sale 24, porque soy amigo de Fran. Fernando va a decir, no, no tiene nada que ver una cosa con otra. No, no es aplicable, no sirve. Ah, ok. ¿Ve? Y aunque no me guste, genera, porque muchas veces en las negociaciones vamos yendo a satisfacciones de intereses, pero son intereses que la acción a desarrollarse, por eso trajimos el caso de Alex, más allá que yo lo conozco en particular, y Alejandra, ellas no sabían que íbamos a hacer esto, pero lo quise traer porque es aplicación de criterio con cosas que no quiero hacer, pero estoy obligado. Y además de obligado, hay que hacerlo, ¿no? Pero no quiero. Entonces, ¿por qué? Porque muestra la motorización que tiene el criterio objetivo en su aplicación. En un divorcio. Mira, no quiero vender la casa, pero las condiciones son estas. Y hay veces que hay que venderla, hay veces que no, hay veces que negocio, pero hay cosas que vamos a tratar que no nos gustan. El criterio objetivo en su delimitación
genera confianza porque nos enmarca y nos orienta. Enmarca y orienta. Entonces, cuando negociamos, aplicamos a priori el compromiso de utilizar el resultado del criterio objetivo. La prefactibilidad, el presupuesto, vendría a ser la cotización, la tasación, perdón, y ahí nos va llevando. ¿Sí? Eso es lo que quiero que muestre. Entonces, por eso traje este caso, que era algo que con otra idoneidad de intervención, estuviese llevado, eh, no sé, yo creo que no menos de 2 años sin gas. No menos de 2 años sin gas. Fácil. ¿Por qué? No, porque no nos ponemos, va a parecer no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que te dice ahí? La eficiencia y eficacia de la aplicación del criterio es tan escueta que hace de que no se llegue a un acuerdo. Entonces, o se demora e incrementa la conflictividad. Che, vamos a echar al administrador porque la verdad que no hace nada, los propietarios dicen que hay otras soluciones, un propietario se habló por sí mismo, hizo una reparación totalmente distinta, se empezaron a hacer electrointensivos. Eso ha pasado muchísimo en muchos edificios, se hacen electrointensivos, listo, no hay gas. Che, pero ¿ustedes hicieron el análisis? No. ¿No será más caro muchas veces el consumo prorrateado en termotanques eléctricos, en anafres eléctricos y el estrés que lleva la instalación eléctrica que hacer la instalación de gas? No. ¿No aplicaste criterio de comparación? No. ¿Qué hizo? ¡Bum! Se rompió la instalación eléctrica. Muchos hay así. Fíjense lo importante de la aplicación del criterio. La aplicación del criterio lo que va a hacer para nosotros es identificar hacia dónde vamos en un marco. ¿Sí? Antes era creatividad, escucha, acá también tenemos lo mismo, estamos haciendo escucha activa siempre, parafraseando siempre, pero estamos aplicando en algo que a futuro se va a llamar acuerdo, porque después hubo el contrato, valga la redundancia, de contratación de la obra con una asamblea que decía que había que hacerse de tal forma y que se aprobaba. O sea que el acuerdo estaba compuesto por la asamblea que aprobaba que se hacía la obra, que era con tantos fondos de tal préstamo, que se iba a hacer bajo cierta metodología con el contrato de obra propiamente dicho. Todo eso fue el acuerdo. Entonces nosotros muchas veces pensamos que el acuerdo es el papel entre los dos. No, no, eso es una metodología y una parte del acuerdo que podamos hablar específicamente el acuerdo, pero fíjese que este acuerdo fue mucho más complejo. ¿Mm? Si estamos negociando en el ámbito de Fran también debe pasar lo mismo, es prefactibilidad, factibilidad, ensayos, análisis del suelo, etcétera, 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 planificación, análisis financiero económico, y recién aparece un árbol. ¿Eh? Entonces, eso es lo que quiero que vean. Nos llevamos el criterio objetivo, me enmarca, me enfoca y me hace accionar. Si es bien aplicado, me genera confianza y acción propiamente dicha. Voy hacia, comparando siempre con mi alternativa, que ahora vamos a entrar en ese tema. Y que el acuerdo no siempre va a ser un papel. Es normalmente, como en este caso en particular, es un montón de papeles. ¿No? ¿Estamos en esa? Que eran un montón de papeles. Y todo Yo esto. quisiera, perdón, perdón. Vaya, 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 venga, diga. Porque hago un cortecito nomás. Primero porque realmente valoro a las chicas el trabajo que es increíble. Uno lo escucha estando tan ajeno y digo, ¡ah! Terrible, terrible. Y por otro lado, también valoro mucho la habilidad de persuasión, porque esto indudablemente es esto también de hacerle creer al otro, o como decía Uri en alguno de estos materiales que hemos leído, convertir el conflicto en cooperación. Y es maravilloso. Eso de te hago creer, ya tengo todo pensado, todo calculado, pero te hago creer lo que en definitiva es bueno para todos, ¿no? Así que bueno, realmente, chicas, las felicito con un trabajo, aparte un trabajo impecable por todo lo que han demostrado. Me han cambiado un poco la idea, ¿vieron lo que son los juicios, ¿no? Vos decís administración. Yo, que vengo del interior, no he tenido experiencia en alquileres más que con mis hijos ahora como estudiantes en Capital. Y bien, a mí ya me llega, me pongo como, ¡guau!
cuando me llega dice administración, que llegan las cosas, son como los malos de la película. Y yo digo, si uno ve en detenimiento el gran trabajo, el terrible trabajo que tienen, bueno, uno valoraría más también, ¿no? Eso, así que bueno, las felicito realmente. Gracias, Roxana. Gracias, Roxana. Realmente yo cumplí ahora el domingo 21 años que tengo la matrícula. No es solamente manejar el dinero, es ir, conversar con el cliente, darle toda la información, acatar las normas. Estamos manejando dinero de terceros, ser transparentes. Es un montón de cosas. Aparte, amamos la profesión. Yo lo amo. Me capacito. Estoy permanentemente estudiando qué es lo nuevo que hay. Tengo proveedores que me enseñan, porque yo no sé todo. Yo hace 5 años que estoy con un profesional, un plomero, que yo te puedo asegurar que me enseña qué es lo que a mí me gusta y mostrarle al cliente. No es Pepe Rompe, es prueba hidráulica, o sea, todo eso. A mí me gusta muchísimo la parte de mantenimiento y a Alec la parte, o Claro, sea, hacemos un equipo. un gran equipo. Transparencia, Claro, transparencia, comunicación, claro. escucha al cliente. Hay un, ¿Sabés qué? Yo te escucho, Alejandra, y las escucho. Yo creo mucho en la pasión, sí, en cualquier aspecto, ¿no? Y en cualquier lugar. Y se nota cuando una persona apasionada de lo que hace habla. Primero, ustedes cómo cuentan las cosas, ¿no? Con esa pasión. Y eso se traduce en un trabajo más que efectivo. Es como una fórmula infalible. es cierto, es Sí. cierto, es Aparte, cierto. manejar la aplicación del criterio, hablando específicamente de Alex y Ale, vendría a ser, es muy importante para estas obras porque le comanda la pasión. Porque imagínate dos personas apasionadas y que con muchos años de trayectoria y que a su vez es una empresa familiar y que a su vez viven de esto, porque no es que dicen, no, nosotros lo hacemos de hobby, no aplican el criterio, no pueden realizar. Y si no pueden realizar esa pasión, se empieza a pagar. Se empieza a pagar, se Claro, empieza a pagar, se empieza a pagar. Entonces, ¿por qué el criterio objetivo genera confianza y eficacia y deficiencia no solamente para el resultado, sino para la relación? Lo que marcó Alex. Piensen que mañana ustedes pueden, ¿no? El criterio objetivo en su aplicación al motorizar hace de que esta pasión siga teniendo esa vitalidad porque se transforma en antecedente, porque se transforma en una obra realizada, porque se transforma en un logro. Pero si yo no lo aplico, no lo cristalizo en un margen de realización, lo que va a pasar es que Alex y Ale van a empezar a bajar, bajar, bajar. Y eso nos pasa a todos los negocios. Entonces, cuando aplicamos criterios objetivos, que si lo llevamos a, por ejemplo, a otras disciplinas, que es específico, lo mensurable, accesible, realista y en un tiempo, ¿no? A este criterio y para qué nos sirve y le sumamos qué tercero aplica y el compromiso de aplicación, nos va a llevar a la realización. Y una cosa es realizarlo cuando no hay conflictos. Tengo unas ganas de ampliar la casa, dice Roxy, y la amplía. Tengo ganas de comprar otra moto, dice Jessie. Tengo ganas de irme a otro viaje, dice Fran. No a Cuba, no sé, a Tailandia, ¿no? A Vietnam. Ahí no hay conflicto. Tiene que ir evaluando, pero no hay conflicto. Ahora, el tema es cuando hay conflicto, que acá en este caso aparece cuando algunos decían no. Y ellos tenían que decir sí en función de esta metodología y legitimidad. Vos fíjate, cuando recién Alejandra estaba hablando, ella decía, de tantos años en esto, ¿qué es lo que ella hace? Yo represento tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ahora, el tema es que todo lo que ella dice, en el Código Civil, aparece cada una de sus actividades. Entonces, criteriosamente, decretos, etcétera, su actividad está criteriosamente normada y está como limitada y habilitada. Las dos cosas, porque tiene facultades, no solamente derechos y obligaciones. Ella puede decir, de acuerdo al rol que impera por la norma, criterio objetivo, yo puedo hacer tal cosa y se acabó, ¿no? Que tuvo la oportunidad Alex
mirá de que la aplicación por reglamento de propiedad va a ser tal, criterio objetivo, aplicación de la norma interna que rige para el edificio, reglamento de propiedad. ¿Bien? Pero ella dijo, veamos la relación a futuro. Ya sé que está la norma, pero veamos la relación a futuro. ¿Ve? Ella fue balanceando facultativamente, pero estaba el criterio objetivo atrás. Entonces, por eso es importante que nos llevemos esto del criterio objetivo. Y el criterio objetivo genera un resultado. Ese resultado, esa mensura que hemos estado hablando entre todos, va a hacer que nosotros lo comparemos, y acá viene el poder, ¿con qué? Con la mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Qué pasa si entre Jesse y yo no negociamos? No negociamos. Yo tengo una moto, una Honda Tornado, que ella quiere comprar en un rango de precio. Y no nos estamos poniendo mucho de acuerdo. Entonces ella puede llegar a tener una mejor alternativa al acuerdo negociado sabiendo de que Fran tiene otra moto. O que Fer tiene una concesionaria de motos con plan de financiamiento para hacer otra compra. Esa es la mejor alternativa. Mientras mejor alternativa nosotros en laboratorio con nuestros clientes o solitos armemos y desarrollemos, que son varias, y ahí elegimos una, más poder hay en la negociación. Entonces, el poder en la negociación nace de la evaluación de nuestra mejor alternativa. O sea, ¿qué pasa si no negocio con vos? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo mejor que puede pasar? ¿No? Entonces, a esa alternativa hay que mejorarla antes de negociar. ¿Bien? Antes de negociar. Antes de negociar en la asamblea, yo me fui al banco y dije todo esto. La alternativa de ella era el banco. ¿Por qué? Porque sabía que en esa aplicación la gente se iba a sumar. Ella evaluó, dijo, yo vengo por la convencional y hago la asamblea y digo hay que hacer esto y me quedo, o vengo con todas las soluciones. Entonces ella evaluó y tomó decisiones. Y después se abrieron otras negociaciones de aplicación. Entonces Jesse, que quiere comprarme mi Honda Tornado, y me ve que yo soy bastante reticente en negociar precios, soy muy regateador, le digo que esta era de mi abuela, la moto, que me la regaló, que es muy linda, que es roja como le gusta a ella, etcétera, 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 y yo no cedo. Ella tampoco, pero ella tiene una mejor alternativa. Fer es dueño de una concesionaria y le da una financiación muy buena. ¿Qué hace ella con esa mejor alternativa? La compara conmigo. Entonces un día se viene re tranquila, hizo meditación, se relajó, dijo que está haciendo un curso de negociación y dice de que ella está gestionando sus emociones para hablar bien conmigo y ponerse en mis zapatos. ¿Por qué está haciendo ella eso? Para lograr un mejor resultado que ir a la concesionaria. Esto es lo que quiero que se lleven. No es que nosotros lo hacemos por un mero altruismo, porque es como la pasión de Ale y Alex. Si nosotros no le damos una estructura, se va a acabar. Un día te vas a enojar y vas a decir, mira, ¿sabes qué? No negocio. Ya basta de ser altruista y vivir colaborando, porque hay un riesgo de terminar cediendo y que esa cesión se transforme en concesión. Que diga concediendo. Que no pueda ser asertivo porque soy extremadamente colaborativo. Y el objetivo de esta formación entre todos es que lleguemos a un equilibrio de colaboración y asertividad. Clic, se corta. Ahí estoy haciendo una posibilidad de negociación colaborativa. Pero no es solamente soy colaborativo. Y la tensión que me va a llevar a llevarme a la asertividad va a ser la mejor alternativa en comparación. Siempre lo estoy comparando. ¿A cuánto me dejas la cuota, Fran? Me dice Jesse. Y mirá, 100.000. Entonces Jesse, ¿qué hace? Mirá de que a mí, la concesionaria que tiene Fer, que es amigo tuyo también, y está haciendo el curso de negociación con vos, me la deja a 50. Y es 0 kilómetros. ¿A vos te parece? Y ella me empieza a hacer, ¿qué? Un agente de la realidad. Mirá, si vos querés vender la moto de contado, o la bajás de los 10 millones que está a 0 kilómetros, y me la vendés a 7, a 8, a 5, de acuerdo al
no sé, a la cotización que hagamos de mercado, pero no me la quieras vender a 10 como una 0 kilómetro. ¿Por qué? Porque está ahí, voy ahí y la saco con 2 millones, que los tengo acá y me los muestra ella, ¿no? Porque es negociadora fuerte. Y ahí me va llevando porque aplica su mejor alternativa. Entonces la mejor alternativa tiene que ser expuesta. ¿Con quién? Con quien estoy negociando. Y le digo, mirá de que yo no sé si yo en esta condición lo voy a cerrar. ¿Por qué? Porque tengo la concesionaria que me vende la moto Tornado a un valor más accesible en financiamiento, siendo un valor comparativamente casi más barato en comparación, 0 kilómetros usada, que la tuya, Fran. Está bien que la tuya tiene un arreglo, le pusiste, no sé, determinados accesorios, pero la verdad, ofuscada esta vez. Entonces, el poder que tiene el negociador es, el momento cero se pone a preparar la alternativa. Ahí está el poder. No está el poder tanto cuando muchas veces sucede mucho esto en todas las conversaciones sobre negociación, es ¿qué va a hacer el otro? Y queremos ser como, viste, videntes. Queremos tratar de adivinar y que nos metemos en un escenario de muchísima ansiedad porque nos metemos a la incertidumbre total, que es el cerebro del otro. Más o menos sabemos. Quedarse, retirarse, conceder en un gradiente de tanto, más o menos sabemos. Es una casa que hay que vender, me dice Fer. 100, 115. Si vos querés 800, y la verdad que estás mal. Entonces sabemos más o menos qué puede llegar a pasar. Pero el estudio real de la construcción de poder de la negociación es mi mejor alternativa. Por ejemplo, ¿qué hago? Jesse agarra, se va un día antes, como hizo Alex con el banco, a verlo a Fer a la concesionaria. Y le lleva medialunas, le lleva un mate, le lleva una bandeja de regalo de desayuno para el otro día y una taza, y le dice de que la verdad que es qué bueno que hay una concesionaria de autos, y empieza a gestionar una vinculación. ¿Mm? Y le dice, mira que hay un curso de negociación y que te invitamos. Y Jesse hace como una relación amistosa con el de la concesionaria y le está diciendo que es posiblemente, potencialmente una compradora. Ella se preparó antes de hablar conmigo. Ella vio ya que yo andaba queriendo vender la Tornado y le dije tanto dinero. Pero ella fue y se preparó antes, como hizo Alex con el banco. ¿Para qué? Para tener la seguridad en la negociación. Porque ahí muchas veces somos más poderosos de lo que pensamos y no nos damos cuenta porque no nos hemos preparado. Entonces, cuando dice toda la bibliografía prepararse, 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 tiene que ver con cómo me voy a gestionar emocionalmente, cuál es la descripción del conflicto, qué realmente es lo que me interesa y sobre todo, cuál es mi mejor alternativa. De esas mejores alternativas, yo voy a tener una que es la mejor. Dice mejor alternativa. Por lo tanto, yo tengo que ver un abanico de alternativas. Hay una alternativa A, por ejemplo. Vamos al caso de la casa que tengo con Fer. Me peleo con Fer, que es mi hermano y que no la ven. Alternativa mala, porque Fer viene, agarra una liquidación de condominio y de paso tengo que pagar los gastos. No es la mejor alternativa, ¿ven? Es una peor alternativa que el acuerdo que puedo llegar con él fácilmente. Ah, ok. Entonces a lo mejor puede ser que la mejor alternativa es igual al acuerdo negociado. ¿Qué? Y mirá, Fer siempre me dijo que la quiere vender. La verdad que la mejor alternativa es vender. Igual. Bueno, firmamos el acuerdo que va a ser más eficaz y más rápido. Entonces la alternativa no es una amenaza. No se dice, no le voy a decir yo a Jesse, mirá Jesse, de que si vos no agarrás y no me compras la Tornado, yo tengo una mejor alternativa, ¿no? Yo no dormiría tranquila esta noche. No, no es una amenaza, se pone como criterio. Si no sucede esto, yo puedo hacer otra cosa. No lo hago como presión, sino es como criterio de decisión. ¿Y qué digo? Lo que quiero, que en este espacio negociacional, que es considerado más eficaz por una cuestión hasta temporal, porque estoy sentado negociando, le puedo decir, mirá, si las condiciones son estas, ya mismo firmamos. Me dice Jesse para comprarme la Tornado. Y yo digo, mira, es mejor tener la plata ahora que me está convenciendo con el curso que está haciendo.
me parece que se ha preparado muy bien. Me lo dijo sinceramente, porque criteriosamente me lo comparó. No me amenazó, no me amenazó. Ella le dijo, es un criterio de decisión. Y como es algo que la favorece a ella como persona, yo no estoy legitimado para decirle no te favorezcas. ¿Entienden? Cuando yo lo digo como criterio de decisión, mirá, Fran, venía a ser la concesionaria y me está dando esta situación. Y la realidad es que yo quiero hacer el menor esfuerzo para el mayor beneficio. Es una acción. Salvo que Jessie no sea humana, va a buscar eso. Y Jessie aprendió a mantener una coherencia, un equilibrio entre asertividad y colaboración. ¡Tuc! Y dijo, no, pará, acá hay un límite. Estas son las condiciones que yo puedo respetar y quisiera. ¿Por qué? Porque es mejor que comprarme la 0 kilómetros en la concesionaria de Fer. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tengo la moto ahora, porque me deja un resto para estar ahorrada y sé de que no tengo ninguna deuda más, porque sé que la moto la has cuidado, porque me has mostrado, y empiezo yo con mis criterios. He mostrado todos los servicios originales en Honda y estamos re contentos. Entonces ya sí dice, vale la pena. No desembolso, no se obliga, mirá cómo vendrá el país, si hay inflación, si no, o el interés de la tasa, que también hay que pagarlo, porque es 10 millones, pero se va a 15. Pero bueno, el flujo de caja de Jesse se lo permite y no tiene problema, pero se va a 15. ¿Ve cómo vamos conversando? Y en esa conversación, ella me dice su mejor alternativa como criterio decisivo. Fran, yo puedo comprarte la moto bajo estas condiciones. En el caso que no, yo tengo otras posibilidades que son estas. ¿Ok? Y ahí decidimos, porque es para decidir. Es, me quedo o me voy. Ahí está el poder del negociador. No está en el amor a la paz, que está buenísimo que la amemos, está buenísimo que colaboremos, pero si es solo eso, es algo que se puede gastar, que en algún momento decimos, basta, es tal la tensión y el estrés que ya no quiero negociar. ¿Y esto a dónde se aplica? Vamos a negociar un divorcio, una separación de bienes donde no se disolvió ese vínculo de la mejor manera. Y tu negociador, le hace abogados, mediadores, etcétera, te dicen, ponete en los zapatos del otro. Y no tenés muchas ganas de ponerte en los zapatos del otro, porque estás muy dolido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Como asesores le decimos, vení, ¿nosotros sabés por qué te decimos que hay que ponerse en los zapatos del otro? Porque nuestra mejor alternativa al acuerdo negociado es A. Y nosotros que vamos a destinarle 3 o 4 horas a cada una de las audiencias es para lograr un A más uno, que es mejor que lo que podemos hacer solos. No es porque venimos meramente a colaborar y somos colaboradores. Ah, bueno, esto está en función de, sí, de tus intereses, le decimos a Karina, de tus intereses. Porque hemos identificado que tu para qué quieres es uno, 2 y 3. Entonces, para eso tenemos que sentarnos. Entonces, cuando me ves escuchando a la contraparte, por más que no te lleves bien con esa persona, la estoy escuchando para generar un espacio de generación de opciones de mutuo beneficio y luego llevar a un acuerdo, siempre y cuando sea mejor que la alternativa que nosotros tenemos. Ah, ¿y ahí qué hago? Tengo una estructura donde sí me puedo apoyar y sí puedo escuchar a otro. ¿Por qué? Porque tengo un beneficio. Porque si no lo tengo, va a durar un rato, como la pasión de Ale. Si la pasión de Ale no es aplicada por criterios objetivos, se acabó la pasión. Entonces, el negociador en la preparación tiene que apalancar mucho esta emocionalidad aplicado por esta estructura racional, que es que el criterio y la mejor alternativa. Ahí nace el poder y nace el para qué estoy haciendo todo, porque ustedes imagínense, todos hemos estado en negociaciones complicadas, todos hemos estado en negociaciones o en situaciones delicadas, lleva muchísima energía. Roxy, con los padres, o sea, ¿cuántos años de negociar y negociar determinadas situaciones que de paso sabes que se van a repetir el mes que viene? ¿Cuántas? ¿Por qué lo hacías? Porque sabías que era lo mejor para vos y la institución. Ah, ok. ¿Y me llevaba un montón de estrés? Sí, sí, nadie dice que, como el pago que hay que hacer para el gas, nadie dice que me va a gustar. Ya sabemos, no me gusta, me jode, me molesta, no lo quiero hacer.
pero para la institución, para que yo siga cobrando el sueldo como líder de esta estructura educativa, para los padres, para los niños es mejor, entonces lo sigo aplicando. ¿Por qué? Y porque lo estuve haciendo. ¿Durante cuántos años? ¿35? ¿Sí? Sí, todos estamos ya en esta situación. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué lo aplicamos? ¿Por qué estamos en esto? Entonces, una de las cosas que siempre les quiero recordar es que la aplicación de todos los módulos y el espíritu de negociación colaborativa, por más que vendría a ser un poco el eslogan que tenemos, no es de aplicarlo por el mero acto de fanatismo. Es que si lo aplicamos, logramos un resultado mejor que nuestra mejor alternativa al acuerdo negociado. Y si ese resultado no es mejor, no negocio. Le digo, mirá, como criterio decisional tengo esto. ¿Lo lográs? Sí, no. Chau, listo, se acabó la negociación. No hay más. Nos retiramos. Y nos retiramos tal vez diciendo, mirá, si logramos mejorar nuestras condiciones, seguiremos negociando en otro momento. Ha sido un Por eso se trabaja mucho este espacio para mejorar las relaciones. Porque si no llegamos a un acuerdo, nos posibilita volver a negociar. ¿Qué es lo que hizo Alex cuando le dijo, mirá de que vos lo podés volver a necesitar a ella? Ojo, se extrapoló al futuro y logró un resultado. Pero si no hubiese un acuerdo, decir, che, pensemos todos que nos podemos necesitar y que nos necesitamos más allá del imperio normativo. Nos necesitamos. Cuando digo imperio normativo, reglamento de propiedad. Nos necesitamos. Es una relación a futuro, son propietarios, no es que todos los días cambian, no, eso no es una relación de locativa esta. Ah, bueno, ella lo extrapoló en el tiempo y logró un acuerdo inmediato. Pero si no hubiese sido, la intervención era correcta igual. ¿Por qué? Porque decía, dejemos bien la relación aunque no haya acuerdo. Porque es lo primero que puso. Sí, Cari, ¿quiere decir algo? ¿No? Entonces, a eso es lo que yo quiero que vayan. Entonces, otra cosa importante, ya para cerrar, es el rol de los terceros. El rol de los terceros va a actuar no solamente en la aplicación del criterio objetivo, el perito, esto, sino también en la preparación. Hay cosas que no manejamos. Entonces, muchas veces querer saber lo que no sabemos es el primer error del negociador. Entonces, ¿qué buscamos? Terceros legitimados que apliquen la validación de qué, del criterio objetivo aplicado o de este desarrollo de la mejor alternativa. ¿Cómo sé qué es la mejor alternativa? Normalmente en conflictos entramos a un sistema jurídico, por ejemplo, si no lo transformamos o lo transitamos a través de una resolución adecuada de disputas o de conflictos y nos vamos al sistema jurídico. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, si no arregla juicio. Che, ¿vos estudiaste este tema de los juicios? No. Primera pregunta, esto ya de la práctica. ¿Cuánto tiempo nos lleva el juicio? Y mirá, estas son las notas que hay. Y mirá, más o menos, ¿viste? O sea, nadie sabe. O sea, hay un estudio más o menos establecido en determinada metodología, comparativo, estudio de causas. Mirá, hemos estudiado N causas en función de determinadas cuestiones y ha llevado cierto tiempo con un cierto grado de voluntad de que ambas partes, demandada y actora, lo fueron llevando. ¿Cuánto? 4 años. Pero y si cae en un juzgado más, no sé, acelerado, digámosle, que siempre, estas es un poco las fantasías que suceden. Los jueces aplican una metodología, un procedimiento. Tenemos códigos de procedimientos con plazos, más criterio objetivo imposible, y que muchas veces no es que no se cumplen por los jueces, no se cumplen, venía a ser por que no se notificaron, porque no hay un cumplimiento efectivo de eso, pero no por la voluntad del juez. ¿Por qué? Porque está aplicado a código. Entonces, me doy cuenta de que ya no es solamente decirle al otro que mi mejor alternativa al acuerdo, es irme a un juicio. Ya no lo sé. ¿Por qué? Porque lo estudié. Entonces, en preparación, es estudiar la alternativa. Vamos a Cari. Ella tiene una deuda. Entonces viene y le dice, mira que tengo un juicio. Y yo no sé. Hoy dirías, no lo sé. ¿De cuánto es el juicio? Y de tanto monto. ¿Te lo agarran el juicio o no te lo agarran? ¿Por 4 años vas a estar con esto? ¿Y si buscamos un pago en especie? ¿O si esperamos que el papá se recupere y venga de La Plata y lo podamos ir yéndolo a llevar y me hago un poco, aparentemente voy concediendo en los tiempos.
No, estoy comparando con mi mejor alternativa y la verdad que es mejor todavía negociar. ¿O no, Cari? ¿Ves? Y no le gusta a Cari, ¿eh? No es divertido para ella esa aplicación de, bueno, pobre papá. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, en comparación con, me conviene todavía seguir negociando. Veré después este crédito cómo se lo cobro. Hasta llego a decir, bueno, lo dejo como un costo hundido, ya está. Pero no sé si me voy a poner a contratar a un tercero que venga y me represente para hacer un cobro de pesos. Tengo que ver cómo está legitimado, cómo no, si está prescripto, si no, cuánto es el tiempo, cuánto es el monto. Fíjese todo lo que hay que evaluar. Entonces, el negociador, cuando estudia el armado, le va a dar un 50% de tiempo a la construcción de las alternativas. Él construye alternativa y va a evaluar la mejor alternativa al interés que tiene. Y esa comparación se va dando en todo el proceso, hasta llegar al acuerdo. ¿Y dónde va a estar la mayor evaluación? Cuando nacen los criterios objetivos a aplicarse. Que normalmente en negociaciones un poco más complejas, esos criterios ustedes ya lo hicieron. Como pericias de parte, por ejemplo, se llama. Yo ya estuve negociando con la constructora tal que haga tal puente, pero ya lo estuve haciendo. Ya estuve haciendo un preanálisis, o como dice Fran, una prefactibilidad. Ah, ok, bárbaro. Porque en la preparación hay que hacer una negociación interna con nosotros, con el equipo, en tener muy en claro y después las formas de evaluación comparativa que tengo con el acuerdo que van haciendo y la mejor alternativa. Si esto, acuerdo, está acá y mejor alternativa acá, cierro el negocio. Ahora, si es al revés, no. Y no es que no soy colaborativo. Digo, mi criterio decisional, mejor alternativa, no me lo permite. Porque tengo esta alternativa. ¿La mejorás o no? Y ahí hablamos no solamente de un espíritu colaborativo, sino un espíritu colaborativo en equilibrio entre colaboración y asertividad. No podemos ser solamente colaboradores porque nos extinguimos. No podemos ser solamente asertivos porque nos extinguimos en esta relación y resultado. ¿Se acuerdan el test que hicimos? Relación-resultado. No es solo relación, no es solo resultado. Es ambos. Asertividad, colaboración. Tú. Llegamos a ese extremo. Listo, estamos bien. Para eso tenemos que tener mejor alternativa, criterios objetivos y todo ese proceso colaborativo comunicacional que hemos desarrollado entre los módulos 1 al 6, 1 al 5. ¿Sí? Entonces hoy ya sabemos dónde está el poder. ¿No? Como He-Man, ¿dónde está el poder? En la espada no, en la mejor alternativa. ¿Sí? Y en la aplicación de los criterios. Si no aplico criterios no puedo comparar, son muchas ilusiones. Muchas veces esto nos pasa en negociaciones colaborativas donde hay ciertas cuestiones de manipulación y vivimos construyendo opciones y nosotros nos vamos a llevar de bien y no avanzo. ¿Por qué? Porque hay hasta un cierto miedo de aplicar el criterio, porque va a ser una delimitación. ¿Sí? Entonces, ahí es